Bueno, hoy vamos a hablar un tema bastante lindo, referente a lo que estamos viviendo hoy, pero nos vamos a trasladar al tiempo de Esdras, un gran escriba, un gran maestro, un gran sacerdote de Dios. Y para poder analizar un poquito algo de lo que el Señor quiere transmitirnos a través de este poderoso hombre que fue usado para dejarnos un libro escrito acá en la Biblia con su propio nombre, vamos a ver un poco el entorno y vamos a ver un poco el pasado para poder entender el presente. Cuando nosotros vemos a una persona, a veces no entendemos bien las situaciones, por qué está viviendo así esa persona, pero cuando ella nos empieza a relatar un poquito de lo que ha vivido épocas anteriores, podemos decir, con razón, ahora entiendo. Entonces nosotros vamos a estudiar un poco la antesala, podríamos decir, de todo lo que sucedió en el libro de Esdras, o una parte de la cual el Señor me estuvo hablando. Y vamos a empezar diciendo que Primera Crónicas, que son los libros que están antes que Esdras, son los dos libros que se escribieron antes que Esdras, fueron escritos por Esdras. Primeras Crónicas y Segunda Crónicas fueron escritos por Esdras, como asimismo también el libro que lleva su nombre. Y Primera y Segunda Crónicas es una síntesis que abarca genealogía desde Adán, el primer hombre que fue creado por Dios, hasta llegar a los reyes que, digamos, están escritos en estos libros. ¿Por qué decimos una síntesis? Porque también existen los libros de Primera Reyes y Segunda Reyes, donde también se narra la historia de los reyes un poquito más ampliado, con más detalles. Pero aquí Esdras hizo una síntesis más o menos, y desde Adán, comenzando con una genealogía desde Adán hasta llegar a los reyes, que lo vamos a ver en Segunda Crónicas, al último rey que relata Segunda Crónicas. El primer rey, vamos a recordar un poquitito, fue Saúl. Recordemos que fue elegido como primer rey, el rey Saúl, y el último que narra Segunda Crónica se llama Sedequías. Y yo quisiera focalizarme un poquito en este último rey, Sedequías, porque nos va a hacer entender el panorama por el cual y la situación por la cual estaba viviendo Israel. Para eso vamos a leer Segunda Crónicas, que está antes de Esdras, Segunda Crónicas capítulo 36, versículo 11 al 20. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo, o sea, Dios tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, o sea, del templo donde se lo adoraba. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, o sea, se burlaban, insultaban a los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario,
sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada, o sea, de la muerte, fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él, o sea, de Nabucodonosor, y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Hasta aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, queridos hermanos, y vamos a ir analizando, porque para poder ver el reino persa, dice, y fueron llevados cautivos hasta que vino el reino de los persas, que es el que nosotros vamos a analizar hoy. Pero para poder analizar este reino persa, vamos a analizar lo anterior, y vamos a ver, queridos hermanos, que a veces el versículo 14, fíjense en ustedes, el cual hemos leído, dice, todos habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Este rey, el versículo 12 dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le estaba hablando de parte de Jehová. El versículo 12. O sea, el rey hace lo malo ante los ojos de Dios, no se humilla delante del profeta. Cuando escucha que el profeta le estaba advirtiendo, siempre los profetas estaban advirtiendo al pueblo de Israel que se apartaran de sus pecados, que buscaran a Dios, que se humillaran ante Dios. Sin embargo, dice que este rey no quiso humillarse, y el versículo 14 dice, tampoco los principales sacerdotes, o sea, los religiosos tampoco se quisieron humillar, y tampoco el pueblo. O sea que en realidad toda esa nación, todos no quisieron humillarse ante la voz de Dios a través del profeta Jeremías. Entonces dice que empezaron a contaminar la casa de Dios con todas las abominaciones de los pueblos paganos que los rodeaban. Los pueblos paganos tenían abominaciones ante los ojos de Dios. Dios abomina la idolatría. Dios abomina que se adoren a dioses que no sea solamente Él. Y esos pueblos y esas naciones adoraban millones de dioses. Adoraban el sol, adoraban las estrellas, adoraban la luna, adoraban cualquier dios menos al Elohim, al creador y sustentador de todas las cosas, al quien hemos estado adorando, a quien hemos estado alabando, al quien le rendimos tributo, adoración nosotros, ¿verdad? Los hijos de Dios. Bien, entonces dice que pasó eso, que vino Nabucodonosor, el rey de los caldeos, y los tomó prisioneros y se los llevó cautivos. Y algo que me llamó poderosamente la atención a mí es que se los lleva cautivo al rey, se los lleva cautivo a los sacerdotes, se los lleva cautivo a todo el pueblo, queridos hermanos, y hasta las cosas de la casa de Dios se lleva. Hasta los utensilios, podríamos decir en el caso nuestro, las copas que usamos para recordarlo a nuestro Señor cuando murió en la cruz del Calvario, el lavacro, el recipiente para poner el pan que recuerda el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que se lleven este altar, que se lleven este micrófono, la mesita, la silla, todos dice que se llevaron de la casa de Dios. Vayamos tomando en cuenta estos detalles, porque después nos van a servir en el transcurso de que vayamos estudiando esta historia maravillosa. Y queridos hermanos, Dios me ministraba mucho esto. Cuando estaba en esta parte, Dios me hizo detener, porque nosotros a veces decimos que el derrumbe de un país viene por culpa del presidente. Y lo primero que hacemos es decir, este presidente nos sirve, este presidente es esto y es aquello, nos está llevando a la pobreza, nos está matando de hambre, este presidente, y nos quejamos, ¿verdad? Y con justa razón, porque muchas veces las leyes que el presidente está determinando y aprobando y permitiendo es contrario a nuestra vida, es contrario a nuestra fe. No se puede vivir a veces en un país donde hay un régimen, donde empezamos a ver pobreza, donde empieza a haber hambre, donde empieza a haber muerte y enfermedades, ¿no es cierto? Pero fíjense, queridos hermanos, que nosotros siempre le echamos la culpa al presidente, pero es Dios quien lo pone a este pueblo. Es Dios el que lo pone a este pueblo por escarnio.
por escarmiento, dice. Es Dios que toma medida. ¿Por qué? Porque dicen que no habían querido escuchar la voz de Jeremías cuando hablaba de parte de Dios. Jeremías iba y le decía, no hagan eso, no adoren esos dioses, no hagan eso que es abominación ante Dios. Y ellos tapaban sus oídos y seguían en sus concupiscencias, en sus pecados, en sus iniquidades. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los entregó a la cautividad, los entregó a un rey tirano, los entregó a un emperador poderoso que los iba a tener cautivos. Fíjense en qué tremendo que es, hermanos, ¿no? Algo que había sido tan amado por Dios, la casa donde se adoraba, donde se ofrecía sacrificio, todo dice que fue quemado, todo fue destruido. Dice, versículo 19, todo fue llevado, los utensilios, dice, de la casa de Dios, grande, chico, todos los tesoros de la casa de Dios, todo se lo llevó a Babilonia, Nabucodonosor. E incluso dice que quemaron la casa de Dios, quemaron la casa de Dios y dice que rompieron el muro de Jerusalén. ¡Qué tremendo! Dios amaba tanto ese templo. Dios amaba tanto ese templo, pero por el pecado de toda su nación que no quería escucharlo, no quería alabarlo, no quería adorarlo, no quería ofrecerles sacrificios y holocaustos al único que los había salvado siempre con brazo poderoso, Dios los entrega y permite que los enemigos vengan y destruyan los muros de la ciudad. Y permite que destruyan el mismo templo. Qué triste, hermanos queridos. Algo que Dios ha amado tanto, la presencia de Dios en un lugar y que después sea quemada. Por eso nosotros, queridos hermanos, cuando vemos que en un país están sucediendo situaciones afligentes, empecemos a callarnos la boca, empecemos a tomar otra actitud, empecemos a pensar ¿por qué nos está pasando eso a la Argentina? Empecemos a pensar qué está pasando por la cual Dios nos está entregando en la mano de un presidente que nos está llevando a la ruina. ¿No será que Dios está mirando el corazón de nosotros? ¿Qué está pasando en otras naciones, hermanos? A veces cuando escuchamos las noticias y nos enteramos de Honduras, nos enteramos de Venezuela, de República Dominicana, las situaciones que están viviendo, tan afligente, hermanos queridos. Allí en Venezuela es triste escuchar las noticias, los grados de desnutrición de los niñitos. No hay medicación para cosas tan tremendas como cáncer. No hay medicación para curar el cáncer, para amortiguar el dolor. No hay medicación para una simple operación de apéndice. No hay medicación para un dolor de cabeza, para una extracción de muela. No hay medicación, hermanos. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar, a tal punto Dios tiene que permitir que llegue una nación para que realmente levante los ojos al cielo y busque al Dios de la gloria. ¿Qué pasa con las naciones? ¿Qué pasa con el mundo entero que están cayendo en manos de tiranos, hermanos? ¿Qué pasa con nuestra nación? ¿Qué pasa con nuestra provincia? Que estamos empezando a tener noticias tristes, desempleos, pérdidas de trabajo. ¿Qué está pasando? Acá dice que todo el pueblo, hasta los líderes religiosos, los sacerdotes, todo, el rey, todos, no habían querido escuchar a los profetas de Dios. Fíjense, ahora vamos a Esdras, capítulo 9, versículos 5 al 7. Vamos a ver si realmente lo que le estaba pasando a esta nación era por sus propios pecados. Fíjense en lo que hace Dios con este pueblo que no quiso escuchar a sus profetas. Dice así: y a la hora del sacrificio de la tarde, está hablando Esdras, me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados
en manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Miren la oración que hace Esdras. Esdras se pone en la brecha, orando a Dios por toda su nación. Desde nuestros padres nos hemos olvidado de ti. Qué tremendo este pueblo de Israel, cómo se había olvidado de las maravillas, de los milagros que Dios había hecho con este pueblo. Era algo que tenían que ir contando de generación en generación, como Dios lo había sacado con mano poderosa de Egipto, de la cautividad de Egipto. Tenían que ir transmitiéndole a sus hijos que habían sido liberados con poderosos milagros, que Dios les había abierto el Jordán para que pasen en seco, para que así el faraón no los pueda matar. Y sin embargo, sabiendo y conociendo cómo Dios había cuidado, había protegido, había provisto siempre alimento a su nación, ellos no quisieron oír cuando el profeta los exhortaba, cuando el profeta les hablaba de parte de Dios. Ellos se apartaron del Dios Todopoderoso, que siempre los había estado cuidando, que siempre los había estado guiando, que siempre le había estado proveyendo para todas sus necesidades. Hasta la vestimenta le había cuidado, hasta los zapatos no se le gastaban. Dios proveía para todas sus necesidades. Sin embargo, fueron muy rápidos para olvidarse de Dios. Muy rápidos somos, hermanos, los seres humanos, para olvidarnos de Dios. Dios nos sana y estamos contentos por un tiempo y nos apartamos y nos olvidamos. ¿Cuántas personas han venido a esta iglesia? Siempre repito, ¿cuántas personas desde el año 2010 que han recibido milagros, hermanos? Y hoy no están acá. Tampoco están en otra iglesia. Están en el mundo, perdidos, olvidados de Dios. Olvidados del Dios que los sanó. Olvidados del Dios que los libertó del pecado, que fueron libres de las cadenas del yugo de la opresión del enemigo. Hoy no están con nosotros. Las sillas siguen vacías y Dios sigue esperando que se arrepientan. Dios sigue esperando que vuelvan, porque todavía siguen con vida por la misericordia de Dios. A eso Dios lo tuvo que entregar a su pueblo, a espada, a muerte, a cautiverio, a robo y a vergüenza, hermanos. A eso nos va a entregar Dios, a todos los que nos apartemos de sus caminos. Por eso la nación nuestra está como está, hermanos. Porque es una nación que se ha olvidado de Dios. Es una nación que está con leyes que van en contra de Dios. Están aprobando leyes que van en contra de la moral de Dios. Entonces, por eso estamos viendo muerte. Por eso estamos viendo robo por todos lados, hermanos. No se puede salir a la calle porque hay miedo, que roban aquí, que matan allá, que roban allá. Y así es todo el tiempo. Y vergüenza, porque después de haber sido una nación nombrada, una nación respetada, era la nación argentina. Una nación querida. Hoy es la vergüenza en el mundo entero, hermanos. Hoy es la vergüenza. Hoy hablar de nuestra nación es vergonzoso. Porque hay delincuencia por todos lados. Delincuencia en el pueblo, delincuencia en la política, delincuencia en la educación y delincuencia hasta en lo espiritual. Son pocos los que buscan a Dios de corazón sincero. Son pocas las iglesias que enseñan a amar a Dios y a respetarlo a Dios. Son pocos, hermanos. Hoy se busca alegría de la carne nada más. Pero venid a la casa de Dios para darle la gloria al Rey de Reyes. Venid a la casa de Dios para decir: gracias, Dios mío, por un día de vida más. El otro día mi hijo Gabriel me pasó un video de una mujer de 117 años que se arrodilla todos los días a las 5 de la mañana a darle gracias a Dios por un día más de vida. Eso se llama ser agradecido, hermanos. 117 años agradeciéndole a Dios de rodillas por un día más de vida, hermanos. Vamos ahora, queridos hermanos, a Segunda Crónicas, porque esto le había pasado a esta nación de Israel.
fue llevada en cautiverio, fue destruida su nación, fue destruido su templo, fueron llevados cautivos, hermanos queridos. Pero vamos a ver ahora algo maravilloso de nuestro Dios. Por eso cada día lo amo más, hermanos. Segunda Crónica, capítulo 36, versículo 21 al 23, a continuación de lo que recién hemos llegado. Versículo 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó. O sea, todo el tiempo del cautiverio, la tierra reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Vamos a ver si es cierto lo que dice aquí. Dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Para ahí vamos a suspender un poquito y vamos a leer Jeremías capítulo 25, 11. Quédense ahí nomás, yo se los leo. Dice Jeremías, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Eso le había dicho Jeremías. Y vamos al capítulo 29, 10 de Jeremías también. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Qué hermoso. Aquí Jeremías le estaba profetizando 70 años de cautiverio, pero cumplidos esos 70 años, los iba a volver el Señor, los iba a volver a su tierra. Y ahora sí, continuemos con el versículo 22 y 23. Mas, al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y esto es lo que realmente les dije al principio, que íbamos a ver el reino persa, cuando el pueblo de Israel sale del cautiverio y vuelve a construir el templo que lo habían destruido. Lo había destruido el rey Nabucodonosor. Y aquí dice que el Señor despierta a Ciro, el rey de los persas, para que a través de él se edifique de vuelta la casa que había sido destruida. Entonces está cumpliendo, hermano, lo que el profeta Jeremías le había dicho. 70 años cumplidos, Ciro, rey de Persia, promulga un decreto autorizando el regreso o el retorno a Jerusalén de los judíos que habían sido exiliados en Babilonia para reconstruir el templo que se encontraba en ruinas. Qué maravilloso nuestro Dios. Eso empezó más o menos en el año 538 antes de Cristo. Qué hermoso es que el Señor tiene misericordia y siempre da oportunidad a todos aquellos que vuelven arrepentidos al Señor. El Señor lo había tenido en un duro cautiverio. Caer en manos de un rey como Nabucodonosor fue un cautiverio muy duro y bastante prolongado. 70 años es toda una vida, ¿no? Es toda una vida. Pero el Señor en su misericordia dijo a través de Jeremías, pasarán y se cumplirán estos 70 años y voy a volver a reconstruir lo que se ha destruido. Cuando hay un propósito de Dios, hermanos queridos, qué maravilla es que aunque sea destruido, el Señor lo puede volver a construir. Porque tenemos un Dios que derriba y tenemos un Dios que también construye, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, cuando llegan allí de nuevo a Jerusalén, tienen que reconstruir el templo, tienen que restaurar los muros de la ciudad y nuevamente restablecer el culto para que sea un pueblo regido por la ley de Dios. Porque ¿qué había pasado con este pueblo que había estado cautivo en Babilonia? Se olvidaron,
Se olvidaron de todo lo que habían aprendido, dejaron de hacerle el culto a Dios porque ya no estaban en su nación, ya no estaban en su templo, ya no tenían el altar para ofrecer los holocaustos. Entonces vivieron 70 años sin ley de Dios. 70 años sin la ley de Dios, hermanos. 70 años sin estar dándole a Dios lo que Dios merece de nuestras vidas, hermanos queridos. Pero tenemos un Dios de tanta misericordia, que aunque hayan pasado los años de cautiverio de nuestra vida, que hayamos estado perdidos en el mundo, que hayamos estado olvidados de Dios, que hayamos estado alejados de Dios, Dios nos da siempre nuevas oportunidades para que regresemos a Él, para que Dios reconstruya nuestras vidas, para que Dios reconstruya nuestro matrimonio, para que Dios reconstruya muchas iglesias que han sido quedadas en ruinas, espiritualmente hablando. Entonces, ahora Esdras, como dijimos al principio, sacerdote, maestro y escriba, vamos a hablar un poquito de él, es descendiente de Aarón, el primer sacerdote. Aarón fue hermano de Moisés, recordemos, y fue el primer sacerdote. De esa descendencia viene Esdras. Y dice que por orden de Artajerjes, rey de Persia, sube de Babilonia y vuelve a Jerusalén. Entonces, fue Esdras el que llevó a cabo una de las reformas que yo digo, hermanos, más difíciles. Llevó a cabo la reforma religiosa y moral de toda esa nación olvidada, alejada, en cautiverio, contaminada con los babilonios, porque él tenía la obligación de preservar la fe de Israel. Esdras tenía la misión de preservar la fe de Israel de toda posible contaminación. Miren, hermanos, no es difícil construir un edificio. No es difícil. Se contrata personas, albañiles y personas que trabajan y en un tiempo determinado la construcción está lista. Pero reconstruir una moral dañada por el enemigo es muy difícil. Es tarea muy difícil, hermana, la que tuvo este sacerdote, este escriba, este maestro, reconstruir de nuevo la moral de los israelitas. Volver a que vuelvan a tener la moral de Dios. Porque Dios dice que nosotros somos pueblo santo, nación santa, nación apartada de qué, hermanos? Apartada del pecado, apartada de la maldad, apartada de todo lo que daña la moral de Dios. Si nosotros vamos a leer la ley de Dios, con solo leer los 10 mandamientos, nada más nos tendríamos que asustar. Con solo leer los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no adulterarás, no hablarás falso testimonio, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y nos asustaríamos, hermanos, porque ¿quién de nosotros no ha hecho algo de eso? Esdras tenía que restaurar la moral de su nación. Tenía que preservar esa fe bendita, esa fe en el único Dios. Es tarea difícil, hermano, en una congregación hacer que las almas tengan una fe pura, que adoren un solo Dios, que le sirvan a ese Dios, que lo amen a ese Dios, que lo adoren a ese Dios. Es difícil, hermanos. Los hombres y las mujeres siempre están buscando adorar a esto, adorar a aquello y aquello, y se olvidan de darle en su vida el único lugar que se merece el Rey de la Gloria. Es difícil, hermanos. Es de toda una vida estar tratando de que las personas entiendan quién es Dios. Porque a Dios lo hacemos un hombre como nosotros. Por eso no se lo respeta a Dios como Dios. Por eso se adoran tantos ídolos. Porque si supieran que el único que merece toda alabanza, toda adoración es el Rey Elohim, el Dios que creó el universo y creó nuestras vidas. Esa tarea tenía Esdras. Tarea difícil, hermanos. Por eso hay que orar, hermanos, por los siervos de Dios. Hay que orar por aquellos que tienen que preservar la fe en la iglesia. Para que nadie se contamine, para que nos vayamos, hermanos, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Para que todos nos vayamos, hermanos. Esdras 1:7, volvamos al capítulo 1, versículo 7.
Maravilloso nuestro Dios. ¿Cómo me he deleitado preparando este mensaje, hermanos? ¿Cómo me he deleitado viendo lo que es Dios, hermanos? Versículo 7 dice: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses, hermanos. Miren qué triste que nosotros sepamos que todo lo que hoy está sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores está en manos de paganos. Qué tristeza, ¿verdad? Dice que Ciro vuelve los utensilios que habían sido llevados a Babilonia y los vuelve, hermano, a Jerusalén. Dios nos va a devolver lo que el enemigo nos robó, hermanos. Yo me deleitaba porque el Señor me hablaba que el enemigo nos ha robado cosas, hermanos, pero nos va a devolver todo. Miren, Joel, lo que dice este libro profético también maravilloso, hermanos. Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Fíjense, hermanos, ¿quién envió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta? Mi gran ejército que envié con vosotros, contra vosotros. Queridos hermanos, no nos quejemos si nuestra provincia, nuestra nación está siendo comida por la oruga, por el saltón, por el revoltón y por la langosta. Porque no vaya a ser que sea el ejército de Dios. No nos quejemos si hay inundaciones, no nos quejemos si hay sequía, no nos quejemos si hay pestilencia, enfermedades, hermanos. No vaya a ser que sea el gran ejército de Dios que está mandando a nuestra nación. Porque la ira de Dios no soporta que nuestra nación esté olvidada de Él. Porque nuestro Dios no soporta ya que nuestra nación estén haciendo actos abominables. Y nosotros nos quejamos y maldecimos a los hombres, cuando esto viene de parte de Dios. Acá dice que todo lo que había sido llevado a Babilonia volvió, fue restituido. Como dice Joel, os restituiré todo lo que robó la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié entre vosotros. Capaz que estamos en medio de un gran ejército que Dios está mandando para que volvamos el rostro a Dios, para que busquemos a Dios nuevamente, como Él merece ser buscado. Capítulo 2 de Esdras. Aquí se enumera los que regresaron de Babilonia con Zorobabel, el primer grupo que va a salir del cautiverio a través de Zorobabel. Salen, se van a Jerusalén a comenzar de nuevo lo que había sido destruido. Queridos hermanos, que nuestro corazón albergue esperanza. Quizás hay muchas cosas que nos han sido robadas de nuestra vida, hermanos. Hay muchas cosas, hermanos, que el enemigo lo tiene capturado. Pero cuando nosotros en Cristo estemos de pie, firmes, fortalecidos en Él, va a llegar el momento que el Señor va a decir: pelea, 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 porque te voy a devolver todo lo que el enemigo te lo ha robado multiplicado. Te lo voy a volver al doble de lo que te lo ha robado. Capítulo 3 de Esdras. Allí vemos que se cuenta en el capítulo 3 cómo se reorganiza el culto, edificando el altar del Dios de Israel que había sido destruido. Se vuelve a edificar el altar, se reorganiza el culto para ofrecer sobre él los holocaustos que ya hacía 70 años que no se habían estado ofreciendo. En el año segundo, dice el versículo 8 del capítulo 3,
de su venida del exilio a la casa de Dios en Jerusalén, más o menos en el año 536 a.C., comienzan ahí con Zorobabel a echar los cimientos, queridos hermanos. Versículo 10 al 12 del capítulo 3. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casa paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo hinchar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Esos ancianitos que quizá eran chiquititos, que habían visto cuando los enemigos destruían y quemaban el cimiento y el templo del Dios viviente, ahora ven que se empieza a reconstruir, y ahora ya viejitos quizás lloraban de la emoción porque recordaban cómo había sido destruido su templo. Y los nuevos jovencitos que nunca habían visto la destrucción de su templo se regocijaban. Ahora vamos a tener un templo para adorar al Dios que nos ha librado de la cautividad de Babilonia. Hermanos, cuando el Señor nos libre de la cautividad, tenemos que gozarnos en el Señor. Cuando el Señor nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos has trasladado al reino de su luz admirable, porque Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que anda en mí no andará en tinieblas, dice. El que camine en Jesucristo no andará en tinieblas, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y los que miraron su rostro, dice, fueron iluminados y no fueron avergonzados. Qué hermoso, queridos hermanos, gozarse en el Señor cuando ve que una obra se vuelve a reavivar, hermanos. Cuando comenzamos en el 2010, aquí la iglesia, hermanos, había alegría, había fe, había gozo, había unción, hermanos. Pero el enemigo se encargó de hacer su parte. Pero qué alegría cuando se volvió a reactivar, hermanos. Qué gozo cuando se volvió a reactivar, hermanos. Pero, después del gozo vino la tristeza, porque tenemos un enemigo que no duerme. Por eso tenemos que venir siempre a la casa de Dios, para recibir qué dicen los profetas, para escuchar que Jeremías está hablando de parte de Dios, y no hacer como el pueblo de Dios que no quisieron escuchar a Jeremías. Por eso tenemos que venir a la casa de Dios y escuchar a los profetas que hablan de parte de Dios. Capítulo 4, versículo 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Oyendo. Hermanos, tenemos enemigos que oyen cuando estamos edificando un templo de Dios. Tenemos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que vienen a escuchar, a vigilar nuestras vidas, a ver qué están hablando los hijos de Dios, qué están haciendo los hijos de Dios. Después de la alegría, después del regocijo, es cuando más tenemos que estar cerca de Dios, porque el enemigo no quiere vernos contentos. El enemigo no duerme hasta no ver un hijo de Dios
llorando, entristecido, abatido, enfermo, postrado. Ahí baila el enemigo, oyendo los enemigos que habían vueltos de la cautividad y que estaban edificando el templo. Miren las estrategias que tiene el enemigo, hermano. Miren las estrategias que tiene el enemigo para destruirnos. Versículo 2 dice: vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Miren la astucia, hermano, de los enemigos del pueblo de Dios. Se meten entre el pueblo de Dios, haciéndose que quieren ayudarnos, haciéndose que sirven al mismo Dios nuestro. Eso nos pasó, hermanos. Se metieron malas personas que vinieron a destruir. Un día vino un hombre y me dice: ¿usted es la que predica en la radio? Sí, le dije. Ese hombre nos tiró maldiciones y empezaron a reventarse todo lo eléctrico de nuestra casa y de la iglesia. Yo los ayudo a ustedes, dijo, y ustedes me van a ayudar a mí para que sea pastor después yo, dice. Yo les voy a traer gente a ustedes ahora y después ustedes me ayudan a mí. Esos son los que se meten en la iglesia, hermanos, haciéndose que son iguales que nosotros, que tienen la misma fe y entran para destruir. Vamos a seguir viendo cómo trabaja el enemigo. Versículo 4 del capítulo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Aquellos que se meten para decir: no, esto no funciona, esta iglesia no progresa, hay poquito, esto nunca se va a dar. Intimidación se llama eso. Atemorizar lo que Dios ha dicho que se hará. Ellos vienen a decir: no se hará. Así trabaja el enemigo, hermanos. Cuando no ha logrado el cometido de primera, sigue con la segunda estrategia. Versículo 5, no se cansa el enemigo, nunca se cansa. Dice: sobornaron además contra ellos los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, un buen tiempo estuvieron con el soborno. Yo te doy esto y vos dame esto. Eso es soborno. Las tácticas del mundo, las tácticas del infierno se meten en la iglesia para destruirla. Soborno. Y como no logran su cometido, siguen teniendo estrategias. Versículo 6. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Acusaciones. Cuando entran esas personas a acusar a los siervos de Dios, cuando entran personas que vienen a destruir, van a buscar cualquier pretexto mentiroso para acusar. No, pero ustedes han prometido esto y no se ha dado. No, pero esto, pero no. Y empiezan las acusaciones de acá, de allá, de allá. Así se destruyen las iglesias. Los que entran a acusar en vez de a ayudar de verdad. Pero no les resultó ni el hacerse los amigos, ni la intimidación, ni el soborno, ni las acusaciones, porque tenemos un Dios grande, hermanos. Y el Dios que cuidó a Israel nos cuida a nosotros también, nos defiende a nosotros también, queridos hermanos. Fíjense ustedes que escriben acusación en el versículo 6, versículo 21. Miren lo que dice el rey Artajerjes. Ahora pues, da orden que cesen aquellos hombres
y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Hay momentos en la vida que el enemigo va a levantar bandera de triunfo y va a decir: bien, hemos ganado, hemos logrado lo cometido. Aquí el rey Artajerjes fue movido por esas acusaciones, le creyó al pueblo, dijo: sí, es verdad, estos están hablando mal, estos tienen malos pensamientos, que con el dinero, que con la renta no me van a pagar toda la historia que armaron. Que se cese la obra. Versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia, hermanos. Cesó la obra hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia, hermanos. Cuando hay una palabra profética sobre una vida, sobre una iglesia, hermanos, los años proféticos de nuestro cautiverio se pueden cumplir, hermanos. Proféticamente, 70 años estaba profetizado, tenía que darse, porque lo profético se tiene que cumplir. Y se cumplió en el pueblo de Israel. Pero el enemigo puede también interrumpir la bendición. Se cumplieron los 70 años, volvieron a edificar, estaban siendo bendecidos, pero se filtra el enemigo. Y en medio de la bendición empieza de nuevo a trabajar. Y eso desgasta, eso cansa. Por eso es que muchos pastores, muchos siervos de Dios desvían el camino, porque se cansan. Y dicen: no doy más, me voy a buscar un medio donde la gente vuelva, y empieza a mezclar lo religioso con el mundo. Porque hay siervos que no pueden mantenerse fiel a Dios en medio de las acusaciones, en medio de los sobornos, en medio de las intimidaciones, de la burla. No pueden. Es difícil, hermanos. Es difícil, pero no es imposible. Por eso ha quedado registrado esto, para que nos apoyemos en su palabra y creamos que el Dios que defendió a Israel nos va a defender a nosotros. ¿Qué dice Habacuc 2:3? Otro libro profético maravilloso. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y ese es el título de la prédica: aunque se tardare, espéralo. Hay palabras de Dios sobre nuestras vidas. Hay palabras de Dios sobre nuestros matrimonios. Hay palabras de Dios, hermanos, sobre nuestra iglesia. Y si nosotros nos agarramos, hermanos, espéralo, porque vendrá, aunque se tardare. Quiere decir que muchas veces la bendición nuestra se va a tardar. Va a llegar el tiempo del cumplimiento y se va a tardar. Y vamos a desesperar mucho diciendo: Señor, ya se ha pasado el tiempo que tú me has dicho. Señor, ya se ha pasado el tiempo que tú has profetizado de esto, de aquello, hermanos. Pero el profeta te dice: aunque la visión se tardare, aún por un tiempo más se apresura el fin y no va a mentir lo que Dios ha prometido. Porque su palabra dice: sea todo hombre mentiroso, mas Dios sea veraz. Dios no miente aunque se tarde la visión. Espéralo, porque sin duda vendrá, dice el Señor. Miren qué maravillosa es la palabra de nuestro Dios. Cómo no apoyarnos en ella, cómo no creer. Capítulo 5 de Esdras. Por eso, hermanos, aunque los papeles que tenían que ser firmados el miércoles no se han firmado todavía, hermanos, sigo esperando. Aunque la visión se tardare, espérala,
porque no mentirá, se va a cumplir, hermanos. Los hombres son piedra de tropiezo, no importa, mi Dios es grande. Capítulo 5. Segundo intento de reconstruir el templo de Dios. 520 antes de Cristo. Pasaron 16 años, hermanos, del primer intento con Zorobabel. 16 años no son pocos, hermanos. 16 años pasaron y se vuelve a dar el segundo intento con Zorobabel y con Jesúa, que comienzan nuevamente a edificar. Ya hay un nuevo gobierno, ha cambiado, ya no está Ciro, ahora está Darío. Versículo 3 del capítulo 5. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y le dijeron así: ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantarnos estos muros? Nuevamente, hermanos, personas de poder se levantan. Antes era todo el pueblo que iba, ahora gobernadores del otro lado del río. Otros enemigos, a veces, hermanos, se nos levantan enemigos en la vida y son derribados. Y después al poco tiempo se vuelven a levantar otros enemigos. Y eso no nos tiene que apartar de la iglesia. Eso no nos tiene que alejar de Dios. Porque esa es la señal que somos hijos de Dios. Esa es la señal que esta nación era escogida, amada por Dios. Por eso el enemigo la quería destruir. Y por eso en el presente también la quieren destruir a Israel. Todas las naciones mirándole a Israel de qué forma destruirla, porque es la niña de los ojos de Dios. Y por eso el enemigo quiere destruir tu vida, porque somos hijos comprados, lavados con la sangre del Cordero, sellados con el poder de su Santo Espíritu. Para grandes cosas hemos sido llamados. El enemigo no duerme, nunca va a dormir, hermanos. Por eso siempre tenemos que estar orando, velando, leyendo la Biblia, ayunando, haciendo de todo para que el enemigo tenga que retroceder. Pero ¿qué pasa? Versículo 13 dice: pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Aquí los judíos le dicen a estos gobernadores que Ciro había sido el que le dio la orden de edificar. Entonces estos gobernadores enemigos malos van corriendo a contarle a Darío: miren lo que dice este pueblo, que Ciro le ha dado la orden para que edifique. Vamos al capítulo 6, versículo 2. Dice: y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, se llama Memoria. Y si ustedes leen todo el capítulo, ahí está todo lo que Ciro decretó, dándole el permiso a este pueblo para que edificaran. Hermanos queridos, que Dios va a hacer encontrar ese papel que está escondido. Dios va a hacer encontrar esa justicia que no viene a tu vida. En algún momento Dios va a revelar la verdad de todo. En algún momento el Dios de nuestra justicia va a sacar a luz nuestra justicia. Pasarán años, no importa. No desmayemos, no nos cansemos de hacer el bien, hermanos. Porque a su tiempo vamos a llegar. Se encuentra ese libro que se llama Memoria. Nosotros tenemos un Dios que se llama Memoria. Él tiene registrado toda nuestra vida, hermanos. Todas las palabras que se han dicho de nuestra vida. Todo, hermano, está registrado. Nuestro Dios es la memoria nuestra. Los hombres que luchen contra nuestra vida, luchan contra esa memoria que se llama Dios. Versículos 6 y 7. Entonces, después de haber leído ese libro llamado Memoria, Darío dice: dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar,
Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, se han dado puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Esta obra no va a cesar, hermanos. Aunque haya pocos, Dios se va a encargar de los gastos. De todos los gastos se va a encargar. Esa memoria nuestra. Él tiene registrado nuestras oraciones. Él tiene registrado cada enemigo que se ha levantado contra esta iglesia. Los tiene registrado. Y Dios va a hacer justicia. Y no vamos a ser burlados. Porque somos servidores de Él. Servimos al Dios Altísimo. Y hemos edificado una casa para el Dios Altísimo. Y vamos a predicar de la memoria de Dios. Vamos a predicar de la moral de Dios. Y vamos a predicar para que cada alma que venga a esta iglesia, la fe de esa alma no sea contaminada con el mundo. Para que esas almas que pisen acá, el Señor cuando esté ante la presencia del Altísimo, me diga: Nancy, has predicado de esa fe inmaculada. Y esté registrado en la memoria de mi Dios. Nancy predicó tal día, en tal hora. Esto y aquello, y aquello, y aquello. Registro, hermanos. Registro de nuestras vidas en los cielos. Versículo 16 de este mismo capítulo. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Versículo 19. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. ¡Qué alegría, hermanos! Celebrar al Cordero. ¡Qué hermoso, hermano! Ellos por fin pudieron celebrar la Pascua que tanto amaban y que la habían dejado de celebrar. ¡Qué hermoso! Que Cristo, que es nuestra Pascua, la podamos celebrar, hermanos. Capítulo 7. Misión de Esdras. Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén en el año 458 más o menos antes de Cristo. Unos 78, 80 años después del primer intento, hermanos, de edificar el templo de Dios. Viene Esdras a Jerusalén. Capítulo 7, versículo 1 dice: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, vamos al versículo 6, subió de Babilonia. Era escriba dirigente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Versículo 10, importantísimo, hermanos. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Preparar el corazón, hermanos. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce si todo lo que hacemos en esta vida lo hacemos de verdad o lo hacemos por una simple religiosidad. Dios sabe si venimos a la casa de Dios porque lo amamos realmente, porque lo necesitamos, porque no podemos vivir sin Él. Y la presencia de Dios está en este lugar. Dios conoce. Él había preparado su corazón para poder estudiar la ley y poderla enseñar al pueblo. Prepararnos, hermano. No venir a este púlpito a cualquier cosa. Nos alegremos, hermano, y chao, cualquier cosa. No, hermanos. Hay que prepararse con temor y con temblor. A ver qué dice Dios, que tiene para el pueblo. Porque Dios sabe qué alma va a venir hoy día. Porque Dios sabe todo lo que nosotros no sabemos. Nosotros tenemos que obedecer lo que Dios dice que hablemos. Versículo 25, ya para ir terminando. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios,
Pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que esté al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, la enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Cuando el Señor conoce nuestros corazones, nos va a fortalecer, hermanos, para que podamos hacer la misión que Dios nos ha dado acá en la tierra. ¿Va a ser dura tarea? Sí, muy dura, pero Dios nos va a fortalecer porque la misericordia de Dios nos acompaña, hermanos. Es por eso nada más. Tenemos que entender que es la misericordia de Dios. Esdras 9:8 dice: y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Queridos hermanos, todos los cautivos que estuvieron en Babilonia de Israel, no todos volvieron. Volvió solo un remanente, solo aquellos que querían reconstruir lo que el enemigo había destruido. Solo esos volvieron, era un remanente. Un remanente es un grupo, es algo pequeño, que Dios siempre tiene reservado. Un remanente, por la misericordia de Dios, volvió a Jerusalén. Otros se quedaron ahí mezclados con Babilonia. Quisieron quedarse, no quisieron volver a la tierra prometida que Dios le había dado a sus padres y a ellos. Hay muchos que se van al mundo y quedan en el mundo perdidos, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pero hay otros que vuelven. Oro por esta iglesia para que vuelvan todos los que se han ido, para que la misericordia de Dios los traiga. Porque la misericordia de Dios es por un tiempo, dice. Ha habido misericordia por un breve momento. Ha habido misericordia de Dios. No desaprovechemos la misericordia de Dios, porque puede ser que no tengamos tiempo para la misericordia de Dios. Romanos, ya con esto termino, queridos hermanos. Romanos capítulo 9. Versículo 15 y 16. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, oremos para que dentro de la misericordia de Dios estemos nosotros, porque dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y se compadece del que Él quiere compadecerse. No depende de nosotros ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vengamos a la iglesia, hermanos. Estamos en tiempo de humillación. Estamos en tiempo de pedir misericordia y clemencia para que los juicios de Dios no nos alcancen, para que nuestras familias no se destruyan, para que nuestras vidas no se destruyan y para que seamos parte de ese remanente pequeñito que se vaya con Cristo cuando venga a buscar a su iglesia. Son pocos los que se salvan, dice el Señor. La puerta es estrecha, son pocos los que van por Jesucristo. Son pocos los que quieren pagar el precio de no contaminar su fe con este mundo perdido que ofrece muerte. Es lo único que ofrece el mundo: muerte y vanidad, cosa que hoy es y mañana no es. Nuestro Dios ofrece eternidad. Nuestro Dios ofrece una salvación por siempre y para siempre. Dios los bendiga. Si estás esperando algo de parte de Dios, te contesto: aunque se tardare, espéralo, aunque se tardare. Dios los bendiga, queridos hermanos.